Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Dios les bendiga, hermanos. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo que a través de las redes nos podemos acercar, estar en contacto, compartir este tiempo de la palabra de Dios. Realmente los animo, en medio de las pruebas, de las luchas, de la adversidad de este tiempo, seguir constante y perseverante en las cosas de Dios. No decaiga, ánimo,
porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y Él dijo en su palabra que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y también aprovecho este momento para saludar a Miguel, nuestro hermano, que está pasando un tiempo difícil. Su hermana ha partido a la presencia de Dios, y saludamos a la familia de Miguel, a los sobrinos de Miguel allá en Ushuaia que están viviendo, que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo los fortalezca. Y realmente un tiempo muy difícil. El COVID realmente está arrasando por todos lados con personas, y hay muchísimas familias de luto. No dejemos de orar, de clamar por ellos, de interceder. ¿Cuántas personas han partido de este mundo, sí? Así que, hermanos, los animo a estar intercediendo también por cada familia que está en este proceso difícil, ¿sí? Bien, pasando a la palabra de Dios, hoy quiero compartir un pasaje que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. ¿Sí? Lo vamos a leer hasta el versículo 16, una historia apasionante del rey David, un intercesor, un hombre de oración, un músico precioso, un hombre que Dios usó tremendamente. ¿Sí? La palabra de Dios dice ahí: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subió con todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron, dice, por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos y los entregarás en mis manos? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Y dijo luego David: Dios rompió a mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa, un lindo significado, el Señor quebranta. Y después dice la palabra de Dios: y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y le dijo: Dios, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirás al ejército de los filisteos. Y dice la palabra de Dios: hizo pues David como Dios le mandó, y dice, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Amén a esta maravillosa palabra que encontramos en Crónicas. Una vez más, el rey David es el protagonista principal de esta historia. Ustedes saben, el rey David pasó por distintos tipos de situaciones. Miren, cuando David fue ungido por el profeta Samuel, lo primero que le sucede después de ser ungido, enfrenta a Goliat. Tremenda batalla, pero desde ese momento en que Dios lo unge, Dios lo había levantado a David con un propósito: que sea el rey de Israel. Cuando Samuel lo unge, él empieza, digamos, ese proceso hacia el reinado de Israel. Desde cuidar ovejas, desde cuidar ahí los animales de su padre, a enfrentarse con Goliat, empieza en la vida de David todo un proceso que lo va a ir acercando hacia el trono de Israel. Y en este lugar vemos que David ya es ungido como rey ahora de la nación. Y realmente esto impacta en los filisteos. Yo no dudo que tendrían el recuerdo de lo que ocurrió con Goliat y David. Pero no solo de eso, sino de las tremendas batallas que David libró contra los filisteos. Y pareciera ser que los filisteos son una constante en la vida del rey David. Un enemigo perseverante. Un enemigo que no atenúa sus deseos de conquista y que todo el tiempo procura avasallar contra David y contra el ungido. Parece ser que el enemigo constante y perseverante de David fuesen los filisteos. Este David,
los enfrentó cuando destruyó a Goliat. Este David los enfrentó en muchas batallas. David era un hombre reconocido porque era un tremendo guerrero. Pero ahora, cuando llega a un lugar de privilegio, rey de la nación, aparecen en el escenario otra vez los filisteos para querer derrotarlo, no permitirle que esté en ese lugar. Y dice la Biblia acá que el ataque no es contra Israel, el ataque es contra David. Era David, el ungido de Dios, y esto generaba en Israel, en los filisteos, una terrible preocupación. Dios estaba con él, Dios lo acompañaba y Dios le daba las victorias resonantes que tenía David en su vida. Entonces los filisteos, sin lugar a duda, representan al enemigo de Dios y quieren derrotar al ungido. Pero yo voy a esto también. Cada uno de nosotros enfrenta batallas y luchas continuamente. Y hay situaciones que parece que perduran en el tiempo y que nunca parece que van a desaparecer. ¿O se acuerda el paralítico de Betesda ahí 35, 39 años esperando que ocurriera un milagro? O la mujer encorvada 18 años esperando que ocurriera un milagro y ella vivía de esa manera. De esta manera pasa con muchos hijos de Dios. Pasa el tiempo y parece que la adversidad y la dificultad no desaparece. Y van queriendo conquistar nuevas cosas y alcanzar nuevas metas, pero pareciera ser que hay alguna circunstancia que todo el tiempo retorna para lastimarnos, para herirnos, para estancarnos, y parece que nunca más va a desaparecer. La situación con el rey David es muy similar. Otra vez aparecen en su escenario los filisteos, pero él era un tremendo guerrero. Él era un estratega. Él no era cualquier cosa, era reconocido por sus batallas resonantes, sus victorias tremendas. Y sin embargo, en esta situación de reinado en la nación, en un lugar de privilegio, es como decir, Dios te levanta a un lugar de privilegio. Dios te da la responsabilidad de tener un ministerio, de estar a cargo de una congregación, de liderar un grupo, una célula. Tenés una tremenda responsabilidad delante de Dios y estás en un lugar de privilegio. Lo que le pasa a David ahora, está en un lugar de privilegio, pero las batallas y las luchas no menguan, sino que parece que son aún más difíciles. Ahora se enfrenta a un ejército de filisteos que es contra él el deseo de venganza, el deseo de derrocarlo, derrotarlo. Entonces, cuando aparecen las adversidades, cuando son continuas y desgastantes, el rey David sabía cuál era el recurso para obtener las victorias. Él sabía de qué manera tenía él que actuar para poder realmente detener a este enemigo. Y es muy claro lo que él hace. Él comienza a orar. Él se quebranta delante de Dios y pide dirección. Pide la guía de Dios para superar este conflicto. Es inevitable que en medio de las pruebas, de las luchas, podamos buscar la presencia de Dios y la guía de Dios y la orientación de Dios para resolver los conflictos. En este mes hemos estado compartiendo distintos estudios sobre lo que es la intercesión. Y aquí vemos a David intercediendo. Porque si bien el ejército filisteo se abalanza sobre él, la responsabilidad de David era sobre Israel. Él tenía cuidado del pueblo. Él anhelaba lo mejor para la nación. Él procuraba que su nación viva de acuerdo a los estatutos y las leyes de Dios. Y si usted lee los relatos anteriores, dice que él procuró traer el arca del testimonio a Israel, porque en el arca se manifestaba la presencia de Dios. O sea, él quería restaurar la adoración a Dios. Él era un guerrero terrible, un estratega impresionante, pero en su corazón era un hombre que agradaba a Dios. Y lo que él quiere hacer es traer el arca nuevamente a Israel, lo primero en su reinado. Si usted lee el capítulo 15, dice que él trae el arca a Jerusalén. Él danza delante de Dios, él se goza en Dios, él disfruta de poder agradarle a Dios. Pero en este momento de conflicto,
que su enemigo perseverante aparece en el escenario, él comienza a orar y pregunta a Dios qué debe hacer. Fíjense, él podría haber levantado a su ejército, ahora es el rey el que gobierna la nación, y podría haber hecho una batalla tremenda en ese lugar y haber salido a la guerra como tantas veces, pero en esta ocasión él detiene la marcha y pide la guía de Dios. Él tiene temor de Dios. Y si hay algo que como intercesores tenemos que tener, es temor de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Dios se mueve delante de nosotros. Él va guiando nuestro camino, pero debemos ser temerosos de Dios y por un momento dejar de lado nuestras emociones, nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas y decir, Señor, ¿qué es lo que querés? Hay una prueba, hay una lucha que me persigue por años. Hay situaciones en mi familia que se postergan por generaciones. Hay conflictos en mi matrimonio que yo no puedo superar. Y continuamente en el escenario de mi vida aparecen los problemas, las dificultades. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y entonces David nos muestra, aunque él era un pastor y llegó a rey, él era un hombre que siempre fue temeroso de Dios. Y entonces él se humilla y reconoce a Dios. Proverbios capítulo 3, desde el versículo 10 dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Si soy el rey de Israel, y me pongo en la mente de David y él reconoce a Dios. Yo llegué a este lugar porque Dios permitió que llegara a este lugar. Y si estás en un ministerio, Dios permitió que estuvieras en un ministerio. Y si tenés una familia, un matrimonio, hijos preciosos, Dios te los regaló, te permitió que disfrutara de esas cosas. Entonces reconocelo en todos los caminos. Lo que tengo, lo tengo gracias a Dios. Entonces yo comienzo a orar. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hasta que Dios me muestre claramente de qué manera tengo que proceder, yo entonces me muevo, pero no antes. No se deje guiar por sus emociones, por sus estados de ánimo. Cuando yo me convierto en un intercesor, yo no voy a orar porque lo siento. Yo voy a orar todos los días porque Dios quiere que ore todos los días. De mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti y adoraré. Nos dice así un salmo. Entonces usted es un acto de obediencia entrar en la oración. Entonces, si yo tengo temor de Dios y si yo guardo su palabra, yo tengo que ser obediente a su palabra. Su palabra dice, oren sin cesar. Entonces, como tengo temor de Dios, yo voy a orar. Yo no sé cómo será este día, yo no sé con qué pruebas y adversidades me enfrentaré, pero yo voy a orar. Porque Dios allanará mi camino y Él me guiará. Y dice la palabra de Dios que la oración de Dios, de David, llegó al corazón de Dios y Dios le responde automáticamente. Le dice, sí, sal con el ejército, enfrenta a tu enemigo. Ya basta de huir de las adversidades, ya basta de estar siempre disparando de los conflictos. Hay un momento que tenemos que salir y enfrentar las dificultades y derrotarlas de una vez por siempre. Y David sale al campo de batalla y realmente derrota a los filisteos. Una tremenda derrota. ¿Sí? Pero pasa esto, cuando uno empieza a conseguir victorias y logros y uno empieza a disfrutar de las conquistas y tiene uno todo lo que necesita en la casa, en la familia, en la vida, de pronto nuestro corazón se puede llenar de vanagloria. De pronto podemos empezar a exaltarnos y de pronto empieza a tomar el control de nuestra vida, nuestra carnalidad o nuestra vieja naturaleza y ya no tenemos temor de Dios y ya nos empezamos a vanagloriar. En una ocasión, dice la Biblia, que el rey David envió a censar al ejército de Israel. Y cuando él empieza
a levantar a sus generales para que vayan a hacer un censo sobre la nación. Dice que este censo tardó 9 meses y el general que estaba a cargo de este censo le preguntaba a David, ¿cuál es el propósito? ¿Qué está pensando mi rey? Y David insistió tanto que nadie pudo oponerse a esa decisión. Cuando salieron y censaron al pueblo, dice que había 800.000 hombres vitales, jóvenes, que podrían alzar una espada y pelear por Israel. Entonces entró en el corazón del rey David el orgullo. Con este ejército seré imparable. ¿Quién podrá enfrentar a Israel? Pero cuando él, no dudo, entra a su cámara secreta o está en la soledad de su palacio, se da cuenta que él había pecado contra Dios. De pronto descubrió que todo lo que tenía fue dado por Dios, no porque él haya logrado algo. Tengo 800.000 hombres para pelear, porque Dios me ha rodeado de generales, de un ejército precioso para enfrentar a mis enemigos y para defender a su pueblo. De pronto no es mía la victoria, de pronto todo lo que tengo me lo ha dado el Señor. Y cuando él entra y se da cuenta que había pecado con Dios, se humilla. Y Dios levanta a un profeta y viene a ver a David. Y el profeta trae un juicio de Dios sobre David, porque se había enaltecido, porque él se creía tan capo, tan capaz. Él se creía que todo lo que tenía era producto de su esfuerzo y no de la mano poderosa de Dios. Y viene el profeta Gad sobre él y le dice, Dios te ofrece 3 cosas. Tienes que elegir una a causa de tu vanagloria, de tu orgullo, de haberte olvidado de Dios. ¿Cuánta gente se olvida de Dios? Consiguen trabajos dignos, tienen buenos ingresos. En vez de bendecir la obra del Señor, traer los diezmos al altar del Señor, agradecerle porque tienen ahora todo lo que soñaron, en vez de eso se dedican a disfrutar de la vida y a darse lujos y placeres y se olvidan de la obra del Señor. Y le dan la espalda al Evangelio. Y aún más hay gente que se vuelve en contra de las iglesias, de los ministerios, de los líderes, juzgan y prejuzgan a los que están llevando el Evangelio de Jesucristo, en vez de apoyarles. Personas que han salido del alcohol, de las drogas, que Dios le ha sanado, le ha restaurado, que ha usado sus siervos para ser usados para la gloria de Dios. Ahora de pronto todo cambió y en vez de venir y ser personas perseverantes y constantes, gente que realmente glorifica y exalta a Dios, se le dan la espalda a Dios. David en este momento también le da la espalda y viene un juicio de Dios. El juicio de Dios llega y cuando estás al fondo del mar, ahí rodeado de las algas, en un lugar de tristeza y sufrimiento, ahí recién te acordás que todo lo que tenés te lo había dado el Señor. Y David escucha a Gad que le dice, 3 cosas, dice Dios, que te propone, elige una que vendrá como un juicio sobre tu vida y sobre la nación a causa de tu pecado. Dice, que venga una enfermedad repentina sobre la nación, una enfermedad repentina, o que de pronto aparezcan tus enemigos y ataquen a la nación. Miren los juicios, tenés que elegir una. Que tus enemigos te ataquen y destruyan a la nación. Sí, que aparezca de pronto una enfermedad y acabe con el pueblo. Y empieza a mostrarle el profeta lo que Dios había determinado. Y David elige, dice David, yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque Dios tendrá misericordia. Y dice que vino una enfermedad repentina sobre la nación y murieron 700.000 hombres en Israel. De los 800.000, 700.000 murieron en un día a causa de esa peste que vino sobre el pueblo.
Fíjense en el juicio de Dios. Cuando hay un hombre a quien él unge, levanta y lo pone en un lugar de privilegio y de pronto se llena de orgullo y vanagloria y cree que él fue el que hizo la obra. Mi hermano, si estás orando, si estás clamando, Dios te va a dar victoria sobre lo que te oprime, sobre tu adversidad. Y vos vas a tener que aprender a exaltar a Dios con todo lo que tenés. Para poder alcanzar victoria sobre las adversidades, vos tenés que echar mano de los recursos que Dios te ha dado en la intercesión. Cuando vos orás, por ejemplo, comenzá a orar y la Biblia dice, y que siempre que oremos o que pidamos algo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Si pedís algo en mi nombre, dijo el Señor, será hecho. Entonces yo en el nombre de Jesús le pido lo que anhelo. Yo pido un trabajo digno, yo pido unos hijos sanos, yo pido un matrimonio fortalecido, yo pido un ministerio, pero yo lo pido en el nombre de Jesús. Y cuando Dios me da lo que le pido, yo tengo que darle y reconocer que la gloria y la honra es para Dios. Si yo uso los recursos que Él me da, son para la gloria y honra de su nombre. Hemos hablado todo este tiempo sobre los recursos y las armas de nuestra milicia, que son lo mismo, los recursos de la intercesión como las armas de nuestra milicia. Y tenemos ahí entonces lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es la sangre del Cordero, lo que es el nombre de Jesús. Son recursos, el testimonio personal, la palabra de Dios. Son recursos que usa un intercesor para alcanzar victoria sobre las adversidades. Pero una vez que alcanzaste la victoria, toda la gloria es para Dios. Nadie se va a vanagloriar delante de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito. Él nos ha elegido, Él nos ha equipado y Él nos da un propósito para nuestra existencia. Toda la gloria es para Él. Y dice la Biblia que el rey David en esta ocasión sale a la batalla y realmente derrota a los filisteos. Hace un desastre. Pero él dice, rompan y quemen todos los ídolos. La obediencia es un principio fundamental. Así como el temor de Dios, la obediencia es un principio fundamental en la vida de un intercesor. La idolatría no puede entrar a la nación. Y como rey y como ungido, David se para en la brecha y dice, rompan todo lo que tiene que ver y quémenlo con la idolatría. Israel es una nación santa y no vamos a hacerle lugar, aunque esas imágenes parezcan hermosas, aunque estén hechas de oro, de plata o de los mejores metales, son ídolos que tenía esta nación pagana, y en Israel no entrará la idolatría porque es un pecado. Y David es obediente a Dios. Y él vive realmente en ese lugar. Él ha sido fiel, obediente, perseverante. Y él está en un lugar de privilegio y sigue teniendo la misma actitud de obediencia. Pero la Biblia nos dice que un día él no obedeció. Fíjense, estamos frente a un hombre como nosotros. ¿Le ha pasado que un día no obedeció a Dios? Un día hizo lo que a usted le pareció que tenía que hacer. Y la Biblia nos dice que David un día no fue a la guerra y se quedó en su palacio sin lugar a duda disfrutando de todos los privilegios y placeres que él tenía. Pero al estar en el palacio, de pronto dice que abrió las ventanas del palacio y vio una mujer hermosa que estaba en su hogar seguramente bañándose, y él se sintió tentado y seducido por esta mujer. Este varón no fue a la guerra, no fue a la oración, no fue al clamor, no fue a buscar a Dios, no fue obediente, hay que vencer al enemigo, y se dejó estar en la comodidad de su palacio y entró en tentación y cayó en pecado. Y el pecado es insaciable. No solo fue tentado por esta mujer, sino que la mandó a buscar para estar con ella. No solo que
estuvo con ella y durmió con ella, sino que llamó a su esposo del frente de batalla y lo quiso engañar y lo quiso hacer entrar en una trama secreta que él organizó. Y como este hombre Urías era fiel a Dios, no cayó en lo que pergeñó David. Y entonces aún borracho, era un hombre que amaba a Israel, Urías, y que quería ir a la guerra. Y el rey David, el que había sido puesto por Dios ahí, premeditó la muerte del esposo de esta mujer y envió una carta a los generales de su ejército donde dijo: pongan a Urías al frente del ejército para que muera en la arremetida de los enemigos. Y eso ocurrió. De nuevo viene el profeta y le descubre su engaño y su mentira, y él entra en un quebranto, en una humillación, porque realmente delante de Dios no podemos tener secreto. Los secretos que él quiso ocultar en su corazón salieron a la luz. La Biblia dice que todas las cosas ocultas van a ser descubiertas o van a salir a la luz. Aún los pensamientos de nuestro corazón serán conocidos delante de Dios. Entonces, un intercesor tiene que ser un hombre temeroso de Dios, obediente a Dios. Tiene que saber que Dios conoce su corazón y que realmente a Dios le agrada que él entre en clamor, porque es como un perfume agradable delante de su presencia. Pero no puedo ser un intercesor teniendo secretos. Nadie se da cuenta, el pastor no se da cuenta, los líderes no se dan cuenta. Yo hago mi vida y sin embargo los ojos de Dios nos están mirando todo el tiempo. Todo el tiempo. El rey David se quebranta, y si usted lee el Salmo 32, el Salmo 51, es un relato apasionante de cómo él se humilla y reconoce su pecado y se vuelve a Dios. Fíjense, cuando un hombre a quien Dios ha llamado con un propósito, lo ha ungido para un ministerio y cae en pecado, Dios le puede restaurar, le puede sanar, y el propósito de Dios se va a cumplir en su vida, porque David fue restaurado, sanado y siguió siendo el rey de Israel. Estando en el reinado de Israel, su hijo Absalón se subleva contra él, y él, el ungido de Dios, el rey de Israel, es perseguido por un ejército que acompaña a Absalón. Pero sin embargo, en el reinado jamás lo pierde, porque Dios lo había llamado a ese lugar, iba a cumplir el propósito que tenía con David. De David saldría Salomón, un terrible y tremendo rey de Israel. Ahora, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, la oración es nuestro refugio. Nunca Dios dijo que no tendríamos problemas, pero nos dio la salida, ¿sí?, a esos problemas. Y la intercesión, la oración, es el refugio para cuando estemos en prueba, dificultades, lucha, alcanzar la victoria. Cuando tenemos la victoria y disfrutamos de esos privilegios, honremos a Dios y no le demos la espalda. Evitemos su juicio sobre nosotros. Y dice que él clamó nuevamente a Dios, y Dios le dijo que no ataque a Israel como lo había hecho la primera vez. Él le dijo: ahora la estrategia será diferente. Y él le dio un plan clarísimo para que ataque a los filisteos y de una vez por todas los destruya. Porque los filisteos, a pesar de sufrir esta terrible derrota, ellos se reorganizaron y volvieron a la carga contra David. Pero dicen que Dios le dijo a David: hoy los vas a atacar por la retaguardia, pero no te vas a mover hasta que yo me mueva. Y Dios le dice algo hermoso: cuando veas que las balsameras, los árboles, se comiencen a mover, las copas de las balsameras, es porque mi presencia está avanzando. Entonces movete, porque el que va a pelear tus batallas es Dios, el que va a darte la victoria es Dios, el que va a derrotar a tus enemigos es Dios, el que te va a dar realmente los recursos y también la estrategia para vencer es Dios.
Y dice que cuando se comenzaron a mover los árboles, el ejército de David atacó. Y vino una tremenda batalla sobre los filisteos. Tremenda batalla sobre los filisteos. Y desaparece de una vez por todas el enemigo de David. Y una vez por todas comienza un reinado fructífero en Israel. Lo siguiente que él hace es traer el arca para restaurar la adoración en Israel. Era un músico excelente. A él le encantaba adorar a Dios. Pero él tuvo que estar en intercesión. Él tuvo que meterse en el clamor. Él tuvo que buscar la guía de Dios para derrotar a sus enemigos. Yo no sé cuáles serán hoy tus adversarios o tus enemigos, pero no queda otra que usar las herramientas que Dios nos ha dado. No queda otra. Tenemos que ser temerosos de Dios. Tenemos que ser obedientes al Señor. Y tenemos que usar los recursos que Él nos ha dado para alcanzar las victorias. Pero hay algo que es muy importante, que no puede estar en el corazón de un intercesor. Se los conoce como los obstáculos de la intercesión. Un intercesor no puede vivir en una vida de pecado. Cuando David cayó en adulterio, por más que orara y clamara y llorara, él no recibía respuestas. Pero cuando vino el profeta y le revela su pecado y él reconoce su pecado, se arrepiente, se humilla, llora delante de Dios y saca a la luz su pecado, cuando él comienza a orar, ahora recibe respuesta, porque realmente desaparece el obstáculo, lo que él tenía en su corazón escondido, eso desaparece, entonces ahora se allana el camino para la respuesta divina. Si hay en tu corazón pecado, si hay cosas ocultas, si hay hipocresía, mentira, idolatría, si hay vanagloria, si hay orgullo, si eso no desaparece y vos te humillás delante de Dios, eso es un obstáculo para Dios. Querés un lugar donde realmente servir a Dios y estás clamando, pero hay obstáculos en tu corazón. Hay malos hábitos que arrastras del mundo y lo trajiste a la iglesia. En tu cámara secreta no hay integridad. Si hay obstáculos, es pecados que impiden que la oración sea contestada. Hay diferentes tipos de obstáculos. Tu prioridad es lo material. Tu prioridad es trabajar y trabajar por cosas materiales. Entonces es un obstáculo. Nuestra prioridad tendría que ser el Señor y buscar su presencia, su guía. Pero también hay obstáculos sexuales, hay pecados carnales, hay desobediencia en el corazón. Te gustan cosas del mundo y seguís coqueteando con el mundo. Entonces vas a la presencia de Dios con una oración y hasta que no caiga el obstáculo, no va a venir la respuesta. Conocés los recursos que Dios te ha dado y clamás en el nombre de Jesús, pero no abandonás el pecado. ¿Cuál será tu pecado? ¿O cuál será el obstáculo que hay en tu corazón? A Tomás el Señor le dijo: Tomás, no seas incrédulo, cree. Mira mis manos y mis pies, que yo soy. Yo me levanté de los muertos para bendecir a mi iglesia. Cree. Por ahí hay un espíritu de incredulidad, hay desobediencia y entonces no fluye la bendición. David ahora en el reinado está en un corazón sensible a Dios, obedece la voz del Señor, se mueve de acuerdo a lo que Él le dice, pero él no está viviendo en pecado, ni en idolatría, ni en rebeldía. Él se sujeta a la palabra de Dios. Pero cuando hubo obstáculos, no hubo respuestas. Porque eso detiene las respuestas. Daniel, en medio de la esclavitud babilónica, era un hombre que oraba y Dios le respondía. Y él pasó por tremendas dificultades que ningún hombre en este tiempo ha pasado, hornos de fuego. Tremendo. Pero Daniel era un hombre a quien Dios oía.
pero era un hombre de un corazón íntegro y no había obstáculos en su corazón para recibir las respuestas del cielo. Cuando Dios le dijo a David, cuando se muevan las balsameras, ataca, había una respuesta celestial en un corazón íntegro, porque es inevitable. Si yo quiero respuestas del cielo, tengo que vivir en integridad, en santidad, en pureza. Y entonces cuando yo me muevo de acuerdo a los propósitos de Dios, a sus planes para mi vida, entonces yo voy a ir obteniendo victorias resonantes. Mi hermano, ojalá puedas leer esta historia apasionante de David. Lo que Dios hace con él. Él, un hombre de oración, un hombre de adoración, un hombre que en primer lugar reconocía a Dios. Y hay 3 cosas en este tiempo que se tienen que unir para impactar a esta sociedad. En primer lugar, tenemos que ser gente intercesora. Usar los recursos que Dios nos ha dado. Limpiar nuestro corazón de todo obstáculo e inmundicia que pueda impedir el fluir de la presencia de Dios. Lo segundo que tiene que ocurrir en la vida de cada uno de nosotros es ser adoradores. ¿Sí? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres transparentes que le adoren y que tengan intimidad con Él. Si sos un intercesor, si sos un adorador, tenés intimidad con Dios, vas a salir a predicar su palabra y el mensaje va a impactar en el corazón de los incrédulos. El enemigo no podrá resistir la voz de Dios a través de tu vida. Así que en este tiempo te animo, mi hermano, te animo, volvete a la intercesión, usa los recursos del cielo, volvete a la adoración, alaba al Señor con cántico nuevo, cantale a tu Rey, tené intimidad, crece en esa relación con Dios y habla de tu Rey, da testimonio. Lo que hablas es lo que vivís. Tu testimonio personal es tan impactante que la gente que te rodea va a desear conocer al Dios a quien vos adorás. Así que te animo, mi hermano, en tiempos de pandemia, la relación con Dios tiene que ser más estrecha cada día. Nadie sabe qué pasará mañana, solo Dios. Amén. Y quiero terminar con una oración. Ahí donde estás, en tu hogar, ojalá te conviertas en un intercesor. Ese enemigo que te ha perseguido por años, hoy cae para la gloria de Dios. Sé libre de tu enfermedad, sé libre de tu dolor, de tus miedos, de tus temores, de tus angustias. Sé verdaderamente un conquistador como lo fue el rey David. Amén. Amado Padre, te doy gracias por esta mañana, tiempo precioso en este lugar. Yo te ruego, Padre de gloria, que bendigas a tu iglesia esparcida por la comarca, por la Patagonia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Aún aquellos que están pasando tiempo de prueba, de angustia, que entiendan que en la intercesión, que en la oración, que en el clamor es un refugio que nos prepara para tremendas victorias. Bendigo a tu iglesia esparcida por el mundo, a tus siervos que predican con corazón íntegro, Señor, que en este tiempo de pandemia clamamos por los que están de duelo, de luto, entristecidos por la partida de sus seres queridos. Queremos, Padre de gloria, que nos muestre como iglesia qué tenemos que hacer. Queremos que vos te muevas. Así como David vio que te movías entre las balsameras e ibas a la batalla delante de él, así queremos verte, Señor, nosotros, que te mueves delante de nosotros como poderoso gigante y vamos en tu nombre a enfrentar las batallas. Papá, en el nombre de Jesús. Y amén. Hay poder.